Vamos a comenzar de inmediato con la presentación de Ignacio Guep, el socio de Puente Sur. Te agradezco, Ignacio, y te doy la bienvenida y te agradezco por haber estado a esta invitación. Gracias, Raúl, te pasaste. Dale, te dejamos el espacio para que puedas comenzar. Adelante. Buenísimo. Déjame ver si logro compartir bien la pantalla que tengo que compartir. Creo que debería verse bien ahí, ¿correcto? Estamos perfecto. Adelante. Hola a todos, un gusto saludarlos. Como dijo Raúl, mi nombre es Ignacio Guep. Y hoy día me han pedido los organizadores del evento que converse con ustedes sobre impuestos digitales, probablemente porque soy uno de los millennials de este panel. Y en mi calidad de millennial eso me debería de alguna forma habilitar para hablar de lo que es digital. Cuando hablamos de impuestos digitales, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de impuestos digitales nos referimos en grandes términos a la forma como el sistema impositivo se hace cargo del fenómeno de los negocios altamente digitalizados. Y creo que hoy día todos estamos de acuerdo en que esos negocios altamente digitalizados en un periodo de cuarentena, en nuestra casa, etcétera, nos hacen la vida bastante más fácil. Y allá va un poco el fondo de estos negocios, nos ayudan a vivir un poco mejor de una forma más un poco convencional. Cuando hablamos de negocios digitales, creo que hay que partir sobre la base de pensar qué estamos haciendo en Chile versus qué ocurre en el resto del globo. Porque los negocios digitales y los impuestos digitales son fenómenos eminentemente globalizados, son eminentemente mundiales. La discusión que estamos teniendo acá se ha tenido o se está teniendo en toda América Latina, en Europa, Estados Unidos, etc. Por tanto, para llegar a lo que hicimos en Chile, me gustaría que repasáramos y que viéramos qué es lo que se está haciendo a nivel global, qué es lo que se está haciendo a nivel regional en América Latina y a qué llegamos en Chile. Para partir hablando de ellos, creo que hay que partir pensando en que en los impuestos digitales y en el tema de tributación de los negocios altamente digitalizados, we can agree to disagree. En otras palabras, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿Y por qué? Porque en este tipo de negocios, la verdad es que, ¿con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con consumidores, nosotros, que estábamos acostumbrados a disfrutar de servicios de streaming, de aplicaciones de transporte de pasajeros o para compartir un auto, de aplicaciones para poder arrendar una casa, etcétera, a las que no estaban reguladas y no estando reguladas se escapaban del sistema tributario. Y como se escapaban del sistema tributario, ¿qué pasaba? Nosotros nos acostumbramos, y todavía no estamos acostumbrados, a no pagar impuestos de transferencia, por ejemplo, el impuesto a los agregados, el IVA, el impuesto a las ventas, etc., por este tipo de servicios. Entonces, por un lado, tenemos que los consumidores vemos esta ola de regulación a nivel tributario tratando de grabar este tipo de servicios que hemos disfrutado sin pagar impuestos. Y es incómodo. Por el lado de las empresas, a la vez, también es incómodo verse en un escenario global donde distintas jurisdicciones, cada una por su lado, trata de alguna forma ver cómo pueden grabar efectivamente la economía digitalizada e imponer o aplicar impuestos a industrias o negocios que tampoco estaban acostumbrados a tributar de forma completa a nivel global. Y finalmente, y este es el ejemplo para mí más claro, el desacuerdo más evidente que existe es entre las mismas jurisdicciones. ¿Y por qué? Porque si uno se fija, ¿de dónde surge o de qué lugar en el mundo surge la mayor cantidad de empresas que tienen esta genialidad de soluciones que nos hacen la vida más fácil? Del país del norte, Estados Unidos, ¿correcto? Tenemos al resto del mundo, que son jurisdicciones de mercado, jurisdicciones donde están los usuarios, jurisdicciones donde se vende publicidad, que quieren parte de lo que Estados Unidos está comiendo hoy día, que son las utilidades que generan estos negocios altamente digitalizados. Entonces tenemos una pugna gigante entre el país casa, hogar, que le ha permitido crecer y desarrollarse estas genialidades, y las jurisdicciones de mercado que quieren también un pedazo de la torta. Entonces, cuando hablamos de impuestos digitales, hablamos de una suerte de desacuerdo continuo. Y por estar en desacuerdo continuo es que hasta el día de hoy todavía no tenemos una postura global respecto de qué hacer con este tipo de negocios. Dicho eso, ¿con qué problemas tenemos que lidiar cuando pensamos en impuestos digitales a nivel global? Primero, porque los negocios digitales han jubilado las reglas generales las reglas tradicionales de tributación. Vale decir, ya no podemos pensar en una regla que requería tener una oficina con un empleado marcando horas, etcétera, en el país para pensar que así vamos a poder cobrar impuestos de forma efectiva. El negocio digital es
eminentemente un negocio no físico. Por tanto, las reglas que estaban pensadas en esos negocios de ladrillo ya no son aplicables. Segundo, hay que empezar a pensar los datos y los datos con los que alimentamos una red social, por ejemplo, si tienen un valor. Cuando yo publico una foto y salgo con una botella de vino en la mano que tiene una marca y la red social detecta eso, la información que yo le acabo de dar a la red social tiene un valor, va a tener un valor cuando a la marca de la botella de vino le diga, oye, están consumiendo tu botella, ¿quieres hacer publicidad? Los datos tienen valor y ahí viene una pregunta gigante, que es cómo valoramos los datos y si deben generar algún efecto tributario. La tercera pregunta que nos surge es ¿qué vale más en un negocio digital? Los usuarios, los tipos que nos metemos a la red, el mercado de gente que compra los servicios o el desarrollo del intangible que viene justamente de los países, no es solamente Estados Unidos, pero Estados Unidos probablemente es el mayor exponente por lejos, que generan estas genialidades. Allá está la mente brillante que propone la solución, le da forma y la lanza al mercado. La pregunta es, ¿qué va a tener mayor valor en este balance de cosas? Los usuarios, los datos, el mercado, los intangibles. La cuarta pregunta es, ¿cómo genera un nexo o vínculo tributario entre un Estado y una empresa si esta solo opera la nube? Y ahí nos vamos a pensar en lo que nosotros entendemos por establecimiento permanente. Incluso nuestro concepto revisado de establecimiento permanente que tenemos hoy es un concepto que todavía requiere de una suerte de presencia física en Chile, ya sea en la forma de una oficina o en la forma de un mandatario, pero necesita algo físico para generar el vínculo tributario entre Chile y un no residente. Y la pregunta es si eso es suficiente en el mundo de la economía digitalizada que no tiene que poner un pie en Chile. El quinto punto es cómo le retenemos impuestos a una empresa que vive en la nube y que le vende servicios a un ciudadano a pie, que es el problema que hemos tenido toda la historia en Chile, buscando, por ejemplo, a través de oficios, decir, mira, tenemos un tipo que se mete en una plataforma de juegos, que lo disfruta, lo pasa fantástico, y ahí tenemos un oficio del 2018-2019 donde el Servicio de Impuestos Internos dice esa experiencia del tipo que se mete en la plataforma y juega online, es un servicio de entretención, afecta un 35% de impuestos. Fantástico, Chile ha hablado y ha dicho que ese usuario tiene que pagar un 35% de impuestos de retención. Maravilloso, la autoridad ha dicho. El problema es que ese tipo no va a pagar ese 35% de retención. Ninguna persona común y corriente va a pagar esa retención. Y eso te pone en evidencia el problema de pretender generar retenciones a nivel de gente que es imposible que la cumpla. El sexto punto es cómo compiten de forma justa dos negocios donde uno es digital y otro no, y donde uno paga impuestos y el otro no paga impuestos. Y eso ha sido, a lo largo de la discusión que hemos tenido en Chile, parte del argumento de decir, oye, hay que nivelar la cancha. No es posible que tengamos negocios hoteleros que tú vas y te caes con ellos y pagas IVA, y en paralelo yo tengo la opción de meterme en una aplicación, buscar una casa, buscar un departamento, etcétera, que no es lo mismo, no es exactamente el mismo servicio, pero fundamentalmente va a satisfacer la misma necesidad, o una muy parecida. ¿Cómo es razonable que el hotel te cobre IVA y la otra estructura no te cobren IVA? No es que no deban pagarlo, es que en la práctica es muy difícil para el Estado fiscalizarlo, recolectarlo. Y ahí se generó una situación de falta de equidad y donde negocios que satisfacen la misma necesidad quedan en una cancha dispareja. Y finalmente lo que mencioné al comienzo, que es Estados Unidos versus el resto del mundo, y esto es esencial. Aun cuando los impuestos sean una manifestación fantástica de lo que es un Estado soberano, si no logramos en el contexto global ponernos de acuerdo, el impuesto nos va a estallar en la cara. Y les voy a dar un ejemplo claro. Francia, si mal no recuerdo, el año 2019 propuso un impuesto a los servicios digitales de un 3%, una solución unilateral. Estados Unidos dijo, mira, tu impuesto a los contribuyentes que le va a pegar realmente va a ser a mis empresas, las empresas norteamericanas, y los norteamericanos, para mí, vamos primero. Eso los voy a proteger. ¿Y cuál fue la reacción de Estados Unidos frente a este aviso del impuesto a los servicios digitales de Francia? Un estado bastante importante, el segundo estado más importante de la Unión Europea. Fue perfecto. Tú quieres grabar mis empresas que prestan servicios digitales, yo voy a grabar con aranceles aún más de los que ya te he puesto. Por otras razones, tu vino, tu queso y lo que sea que tú exportes y que yo importe en Estados Unidos.
Así nos vamos a ir. Y el problema es que cuando tú estás en una pieza con el león más grande del planeta y tú eres un ratón, o en el caso de Francia quizás un perro, no sé, no puedes simplemente tomar medidas unilaterales sin estar preparado para la medida de retribución o de vuelta con que va a llegar el Estado más grande. Ergo, los Estados hasta el día de hoy no han logrado ponerse de acuerdo, porque para ponerse de acuerdo, las jurisdicciones mercados tienen que estar en línea con la jurisdicción madre de estas genialidades, y ese con Estados Unidos. Sin ese acuerdo, el mundo entiende que es imposible moverse hacia soluciones unilaterales, porque vamos a terminar en una suerte de guerra de tarifas, guerra de aranceles, guerra de impuestos, que no hacen sino dañar al mercado en todo. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Y esto es importante porque de aquí viene lo que sigue. Estamos de acuerdo a nivel global, en muy abstracto, en que hay que darle más potestad tributaria a las jurisdicciones donde se encuentran los usuarios de los mercados de los negocios digitales. O sea, en abstracto, incluso los norteamericanos dicen, sí, sabéis que en realidad estas jurisdicciones que nos dan los datos, que nos dan los usuarios que dan el mercado, igual deberían comer un poquito mejor. Igual deberíamos compartir un pedazo de torta. ¿Cuánto? Esa es la gran pregunta. Pero por lo menos hay acuerdo en que hay que darles más. Segundo, que las reglas de nexo, establecimiento permanente, piensen en eso, necesitan actualizarse para no depender de la presencia física. El negocio digital vive en la nube. Ergo, necesitamos algo que sea capaz de capturar eso. Tercero, que el principio de plena competencia es insuficiente. El principio de plena competencia es el que nos permite determinar cuáles son las remuneraciones que se habrían pactado entre terceros independientes en condiciones similares. En otras palabras, esos precios de transferencia. Eso es lo que nosotros tratamos de demostrar cuando cumplimos nuestra obligación de precio de transferencia en Chile. ¿Por qué es insuficiente? Porque los métodos que existen hoy día y las guías que tenemos hoy día requieren esencialmente que existan activos, funciones y riesgos para poder determinar qué negocios son comparables unos con otros, para ver qué operaciones, para ver cómo remunerar justamente una u otra. Si no tengo un activo en Chile, por ejemplo, no desarrollo funciones acá, no tomo riesgo en el país, lo único que tengo es un servicio prestado de forma remota, quien sabe desde dónde. La pregunta es cómo los métodos de precio y transferencia tradicionales me van a permitirle a Chile determinar una remuneración justa de mercado que cumpla con el principio de la competencia en su versión tradicional, atribuible a ese negocio digital que está operando de forma remota en Chile. La conclusión es, no da el ancho. Y como no da el ancho, como no hay presencia física, no hay gente acá, no hay botas en el terreno, como se dice, no me sirve. Y la regulación que, de hecho, tiene hoy día Chile de precio de transferencia no le va a servir para enfrentar los negocios digitales. Finalmente, estamos de acuerdo en que hay que liderar la cancha y ahí es donde todos los países han dicho, mira, a nivel de impuestos directos, impuesto a la renta, es muy difícil llegar a un consenso ahora. Muy difícil. Pero todos están más o menos de acuerdo en que, pucha, si tengo un prestador local que está pagando IVA y un prestador digital fuera del país de consumo usuario que no está pagando IVA, igual es un poquito injusto. Entonces, por lo menos por el lado del impuesto al consumo, del impuesto a las ventas, del impuesto al valor agregado, por ahí deberíamos tratar de que dos tipos que hacen más o menos lo mismo paguen más o menos el mismo impuesto. Y eso es un claro reflejo de lo que viene a continuación en América Latina. Pero antes de hablar de América Latina, les voy a hablar de la propuesta que ha salido, no de la OECD, porque aquí los países de la OECD no se han puesto de acuerdo todavía, sino que de la Secretaría de la OECD. ¿Estamos de acuerdo entonces en que hay que darle más de comer a los países mercados, los países donde están los usuarios? Perfecto. Estamos de acuerdo en que el principio de plena competencia no sirve o no es suficiente, y estamos de acuerdo en que las reglas de nexo, establecimiento permanente, tampoco sirven. Entonces, ante la falta de consenso, y ya llevamos muchos años donde, ¿cómo se llama?, no había consenso. Esto es como partir una dieta, donde tú partís un día y decís, ya, me pongo dieta a partir del próximo lunes, y suerte que llegamos el próximo lunes y, pucha, hay un pay de limón, y no, me comí el pay de limón, pues pongo la dieta una semana más. Lo mismo ha ocurrido a nivel de una propuesta unificada de los miembros de la OECD y del G20 en relación a la producción de la economía digitalizada. Han pospuesto una y otra vez un acuerdo porque no hay acuerdo. La Secretaría de la OECD, que es un órgano administrativo de ellos, probablemente dijo, ¿sabéis que si no hago algo yo, propongo algo, al menos como un soplo, para que lo piensen, los tipos no van a llegar nunca a solución? ¿Y qué fue lo que propusieron? Primero, propusieron generar un nexo basado en ventas. ¿Qué significa eso?
que existe un vínculo tributario entre una empresa multinacional en el negocio digital y un estado donde tenga el mercado, los usuarios, etc. Generamos un nexo basado en ventas. No requerimos presencia física, no requerimos mandatarios, no requerimos un tipo que desarrolle una función principal que le permita al negocio funcionar ahí. No, lo hacemos solo en base a ventas. ¿Y qué tipo de venta? Bueno, el consenso a nivel global es que no es la idea, y también la Unión Europea en su momento lo dijo, no es la idea grabar con estos impuestos ad hoc al negocio digital a los tipos brillantes que están recién partiendo, a los tipos que, pucha, están tratando de pegarle el palo al gato. La idea es grabar con estos impuestos a empresas un poquito más robustas, a empresas que ya tienen los pantalones largos y que se pueden entender bien con un sistema tributario global. Y en ese sentido, en algún momento la Unión Europea dijo, mira, deberíamos aplicar impuestos a empresas que tengan ventas en la jurisdicción, por ejemplo, por 750 millones de dólares, 75 millones de dólares, pero estamos hablando de esas magnitudes, no estamos hablando de una empresa, un startup chico que vende $10.000 al mes. Entonces, generar un nexo basado en ventas. Ese nexo, ¿qué es lo que le va a permitir a la jurisdicción de mercado? Decir, mira, yo quiero parte de la tajada de las utilidades de este tipo, de algún tipo de utilidad. ¿Y cómo llegamos a eso? Si ya tenemos el nexo, por tanto hay un vínculo que a mí me permite exigir parte de la utilidad, pero ¿cómo llego a determinar esas utilidades si dije al principio de la competencia? Si dije que las normas de precio de transferencia que tenemos hoy día no funcionan. Y la respuesta va por el lado de decir, mira, la Secretaría de la OBS dice, hagamos una atribución de utilidades prescindiendo de marketing en el país, de actividad de distribución o propia o mediante terceros. En otras palabras, solo porque el tipo tenga consumo en ese país. Una atribución tal cual. ¿En base a qué? Y ahí vienen los problemas. Primero, la OSD dice, la Secretaría de la OSD, dice, deberíamos ver la atribución a esa jurisdicción, mercado, de una parte de la utilidad marginal que genera el negocio digital, la empresa multinacional digital, en base a una fórmula a ser consensuada. O sea, ya partimos con, deberíamos ponernos de acuerdo en esto que a la vez nos lleve a ponernos de acuerdo en esto otro, que es la fórmula. ¿Y qué tipo de utilidad? Aquí hay utilidad que no sea la utilidad rutinaria del negocio, vale decir, raspado a la olla y agregar parte de esa utilidad a cada jurisdicción. El segundo tipo de remuneración que la OECD sugiere, que la Secretaría de la OECD sugiere, aparte de esta porción sobre la utilidad no rutinaria, es una remuneración fija a ser determinada en aquellas jurisdicciones donde exista una actividad de distribución y marketing. O sea, un negocio digital puede ser completamente remoto o puede poner una patita en el país. Y puede decir, mira, no quiero ir a armar una fuerza de ventas allá, pero sabéis que igual me gustaría tener gente para armar la logística, para hacer distribución en bodega, you name it, para darle servicio a los autos que participan de mi aplicación, lo que ustedes quieran, o marketing. Y ahí lo que la OECD o la Secretaría propone es, deberíamos tener al menos una remuneración fija para este tipo de jurisdicciones. Y ahí lo que las empresas han dicho es, mira, no estás loco, está bien, pero nos gustaría que fuera una remuneración fija que tomara en consideración el tamaño de esa jurisdicción. O sea, no le podía asignar la misma remuneración fija a un mercado como el de Chile, que tiene una población total de 17 millones, 18 millones de personas, versus México, que tendrá, no sé, 130. Y tercero, cuando las otras dos fallen, 1 y 2, o sea, la atribución de la utilidad marginal y la remuneración fija por la actividad donde exista marketing y distribución, ahí la Secretaría dice, mira, cuando todo lo anterior haya ocurrido y aún tengamos un desacuerdo, ahí, perfecto, vayan a un litigio común y corriente de transferencia y suerte, que les vaya bien. Este tema está en desarrollo, se propuso hace muy poco, está en conversaciones y los estados están abiertos a analizarlo. Las empresas, de hecho, están abiertas a analizarlo. Las empresas de tecnología han dicho, incluso, mira, ¿sabes qué? Me parece no tan loco, es relativamente razonable. Lo que sí las empresas piden es que para determinar estos componentes, estas fórmulas ser consensuadas, qué tipo de utilidad no rutinaria que afecta, qué remuneración fija vamos a afectar, etcétera. Lo que sí las empresas globales piden es que no quede entregado a cada administración tributaria. Porque lo que vimos al principio es que si estamos de acuerdo en que no estamos, si algo es que estamos de acuerdo en que estamos en completo desacuerdo en las otras cosas. En otras palabras, como estamos tan peleados y tenemos tantas posiciones diversas acá, si le entregamos a cada administración tributaria determinar cuál va a ser esta fórmula, sobre qué utilidades se aplica, cuál va a ser la remuneración fija para las actividades de distribución y marketing, ¿qué va a terminar pasando? Que cada administración tributaria o cada jurisdicción, para ponerlo en la administración tributaria, cada cuerpo legislativo, lo que ustedes quieran,
va a pensar solo en su propia cocina, en sus propios intereses, en su propio patio. No va a estar pensando en cómo funciona esto a nivel global. Y lo que en general las empresas proponen es, ok, ya, hay que cobrar impuestos, pero lleguemos a algo donde todos estén de acuerdo y donde no quiero que la jurisdicción, qué sé yo, Chile, diga, oye, ¿sabéis que le estáis pagando a la jurisdicción argentina algo que en realidad debería ser bien? Y entremos en una pugna donde al final, entre Estados, donde quien queda entre medio es el contribuyente y de forma indirecta los usuarios. ¿Qué está pasando en América Latina? Como nos pusimos de acuerdo en que había que nivelar la cancha y nos pusimos de acuerdo en que había que tratar de que los negocios de acá, locales, de ladrillo, qué sé yo, tributaran parecido o igual a los negocios digitales, es que se está optando por la fórmula de impuestos indirectos, le hace IVA alrededor de América Latina. Argentina con un 21% de impuestos a la venta de servicios, a los servicios digitales, donde la retención está por cargo del emisor. Brasil tiene lo mismo a nivel municipal y federal, con tasas del 2 al 5% por servicios digitales. Ahí también meten al intermediario financiero para poder asegurar la recaudación del impuesto. Y después tienen los casos de Colombia, Perú y Uruguay, Colombia, México y Uruguay, que aplican IVA con tasas del 19, 16 o incluso 22%, pero ellos apuntan a un cumplimiento voluntario del prestador de servicios digitales. O sea, que el tipo se acerque con distintos niveles ¿cómo lo planteo? Con distintos niveles de facilidades. En el caso de Uruguay es, venga, pague cada mes, 2 meses, 3 meses, en la moneda local de Uruguay o en moneda extranjera, me da lo mismo, no se preocupe, usted venga, declare y pague. En el caso de México es un poquito más alambicado porque México dice, bueno, regístrate, designa un representante, designa un domicilio y tienes que cumplir con todas estas obligaciones. En el caso de Perú, Bolivia todavía no tiene regulación, pero está avanzando hacia ella. Por razones obvias, su trabajo legislativo se ha visto un poco pausado. En el caso de Perú, Perú todavía se está preocupando de este tema, porque Perú dice, mira, yo me preocupo de la retención efectiva que está entregada al caso de B2B, que es business to business, empresa a empresa. Como tengo una empresa en Perú, me preocupo de eso, y a esos servicios digitales le aplico un 30% de impuesto. Lo que ocurra B2C, business to consumer, empresa extranjera, consumidor local, la verdad, todavía no me voy a preocupar de eso. En esta línea, ¿cuál es la propuesta de Chile? Bastante parecida, una mezcla entre la propuesta de Argentina, Uruguay y Colombia. En el contexto B2C, business to consumer, o sea, operaciones entre un no residente, una empresa no residente y una persona natural en Chile que no es contribuyente del impuesto a las ventas y servicios, se dice, apliquemos ahí un 19% de impuestos sobre algunos servicios digitales que son los contenidos en el artículo 8, letra N, como por ejemplo el streaming, los juegos, la infraestructura informática, la intermediación de servicios prestados en Chile, etc. Y se soluciona. Y así tenemos IVA seguro. Adiós a la fantasía del impuesto adicional y se declara expresamente y se genera, como lo mencionó Francisca, que si tengo un hecho grabado con el 8 letra N en la ley de IVA hoy, no queda afecto el impuesto adicional por esa razón. En el caso B2B, o sea, empresa a empresa, lo que se hizo fue que se arregló la ley de la renta. Mejor dicho, la ley de IVA. Porque, ¿qué ocurría antes? Yo pagaba un software estándar, una regalía por un software estándar. ¿Qué tenía? Tenía un pago no afecto o exento, se declara no exento impuesto adicional, y en paralelo estaba no afecto a IVA o exento. Teníamos esta situación donde un pago salía, por software estándar, salía en 0,0. No pagaba ni impuestos directos ni impuestos indirectos. ¿Y qué es lo que se corrige la ley? Se dice, mira, si yo tengo un pago de algo que esté afecto a IVA desde Chile y por virtud de un convenio o ley interna no queda afecto efectivamente a impuesto adicional, en ese caso, si el servicio es A, prestado en Chile, o B, esta es la novedad, utilizado en Chile, entonces sí tengo que aplicar IVA. En otras palabras, en el contexto empresa-empresa, lo nuevo es que ahora o pago impuesto adicional o pago IVA, pero no salgo sin pagar nada, como puede haber sido la tónica antes. Y la tercera forma de aproximarse a esto, y este es el bicho raro de la propuesta chilena, es lo que ocurre con las empresas de aplicaciones de transporte respecto a constituirse en Chile e iniciar actividades de servicio de impuesto interno. Y esta es rara,
porque todavía está en el Congreso, pero va a pasar probablemente sí. Y esta propuesta es rara porque pasamos de propuestas muy pensadas en el contexto global, no forzar las cosas, no ser perro chico botado a choro. ¿Y qué hicimos en este caso en particular? Obligamos a las empresas de transporte a constituirse en una sociedad en Chile más encima, ni siquiera registrarse. Constituir un vehículo en Chile, una sociedad en Chile, hacer inicio de actividad ante servicio de impuestos internos, ser un contribuyente al 100%. Incluso cosas como pedirle licencia profesional a los conductores que son tipos que manejan estos autos por 6 meses y después salen del sistema. O sea, en otras palabras, es pegarle un tiro al negocio. Pero probablemente esto se hace no por motivos tributarios, razones tributarias, sería inconsistente con lo otro que se está haciendo a nivel de las propuestas de Chile en el contexto B2C, B2B, sino que probablemente se hace por motivos regulatorios del mercado del transporte. Pero tenemos ese bicho raro. Ahí nos pasamos de ser súper cuidadosos y bien conscientes del barrio donde vivimos y la realidad de nuestra economía y el contexto global de donde sí estamos de acuerdo. Pasamos de eso a la solución más talibana posible en el caso de las aplicaciones de servicio de transporte, que fue obligarlas a constituirse en Chile, forzar el nexo tributario solo por la actividad y obligarlas a tener un vehículo en Chile. ¿Cómo se paga la cuenta en el contexto B2C? O sea, básicamente el IVA en el artículo 8N de la ley de IVA. Primero, con tu dinero, 100%. Puede que te traspasen parte o todo ese impuesto, pero te van a traspasar algo. Segundo, se paga de forma remota, lo cual es para aplaudir la iniciativa, porque lo hicieron fácil, o por lo menos la ley lo pensó fácil. Vamos a ver la implementación si lo hace fácil, pero está pensada para ser amigable. Y lo hacemos en moneda local o extranjera, lo cual también lo hace fácil, felicitaciones de nuevo, por parte del prestador de servicio digital. Lo cual es fantástico porque removimos al intermediario financiero de la ecuación. Y había que removerlo porque ese tipo, el intermediario financiero, no es capaz de regular qué parte del precio se le va a transferir del impuesto se le va a terminar transfiriendo al usuario. Y segundo, ese tipo puede que capture en un pago donde le retiene o donde cobra impuestos por ese pago, puede que capture más que lo que debería haberse grabado. Un ejemplo fácil, Airbnb, yo pago $100 afuera. Esos $100 puede que tengan 90 que le van a llegar al tipo que tiene la casa en Chile y 100 que son la comisión de Airbnb, que es la parte que está afecta al IVA que la norma debería capturar. Si yo hubiera metido intermediario financiero, ese tipo lo único que ve es que le hizo un pago de 100 Airbnb. Ese tipo probablemente lo que habría hecho es que habría agarrado esos 100 y el estado de cuenta me habría cobrado 10. En el ejemplo antiguo del impuesto que teníamos a servicios digitales que se propuso, cuando los intermediarios financieros eran responsables, me habría cobrado sobre el total, no sobre la comisión de Airbnb. Que si la comisión eran 10 sobre 100, me debería, bajo la norma antigua propuesta, debería haberme cobrado solo 1, y ¿cómo se llama? Con el IVA nuevo, 1.9. Entonces, sacar a los intermediarios financieros, involucrar de forma amigable y hacer las cosas fáciles para el cumplimiento tributario de los prestadores de servicios digitales fue lejos de las mejores cosas que se ha podido sugerir y promete respecto del comportamiento tributario en cumplimiento de este tipo de contribuyentes y quizás de otros, si lo seguimos como ejemplo. Y finalmente se paga con una periodicidad mensual o trimestral, porque obviamente si el volumen no hay un mínimo máximo de ventas hacia Chile, por tanto puede que tenga un tipo con operaciones muy esporádicas, un prestador de servicios digitales esporádicos, puede ser una empresa que desarrolla juegos o, como se llama, algo un poquito más gigante. Un poquito más gigante. ¿Está todo claro? Aún no. Primero, yo todavía no sé cómo va a distinguir un prestador extranjero si le vende una empresa contribuyente de IVA, o puede ser un empresario unipersonal, o una persona natural que no es contribuyente de IVA. ¿Va a poder distinguir? Si no hay listado de prestadores sujetos a este régimen, como por ejemplo si existe en Argentina, ¿cómo se enteran los extranjeros que tienen que cumplir de forma remota? La respuesta de abogado debería ser que la ley se entiende conocida por todos, pero eso todos sabemos que es una idiotez. La ley no se entiende conocida por todos en la práctica. Por tanto, ¿cómo le voy a pedir a un tipo que desarrolla juegos en algún lugar perdido en el planeta que sepa que tiene que cumplir con esto si no tengo una suerte de listado o algo, una suerte de campaña para llegar a ese tipo de gente, aunque sea a través de los, no sé, del organismo internacional? Y cuarto, y esto a mí me parece interesante, en estos negocios digitales típicamente hay intermediadores.
ya sea intermediadores como un marketplace, por ejemplo. ¿Qué pasa si un tipo de esos dice, mira, ¿sabéis que todas las empresas que operan conmigo cumplan esto y se registren con el servicio de impuestos internos de forma remota, lo cual es fácil, debería ser fácil, ojalá. ¿Cómo hago que esos tipos, o por qué todos esos tipos van a cumplir por separado si yo, que soy la plataforma que los agrupa para que ellos puedan vender a Chile sus servicios, por qué no puedo hacer una declaración por todos ellos? Sería interesante saber si podemos llegar a eso, que lo que hace es que un tercero cumpla por todo el resto y facilite el cumplimiento tributario de los prestadores de servicios digitales. De hecho, aprovechando que está Tomás, no sé si lo alcanzamos a preguntarle, me encantaría ver si hay alguna de estas preguntas que él quiera responder, porque entiendo que es todo lo que se está avanzando, entiendo que vamos a tener pronto un proyecto circular en consulta, así que Tomás, te doy la pasada y desde ya a todos muchas gracias por el tiempo de día. Fue un gustazo.